3 huevos en la sartén, 3 reproches en la mesa, la yema recién cuajada, el olor del café y en el aire la medida exacta del resentimiento que había crecido entre las paredes de aquella casa durante años. La historia que voy a contar comienza así, con una mañana cualquiera que tenía apariencia de rutina y que, como un hilo suelto, empezó a deshacerse hasta convertirlo todo en abandono. Esta es la historia de la madre reemplazada por el padre y luego por su propia hija. Rosa se levantó antes del amanecer como llevaba haciendo toda su vida. Encendió el fogón con la destreza de quien conoce el hogar hasta en sus hilos más invisibles. Sus manos, fina red de venas y memoria, buscaron la sartén y colocaron 3 huevos, porque así eran las cosas. 2 para ella y para Antonio, y uno que tal vez algún almuerzo más tarde compartiría con alguno de sus hijos cuando vinieran, aunque hacía tiempo que no ocurría. El jardín seguía ofreciendo tomates pequeños y firmes. El banco de madera bajo la parra guardaba huellas de risas y silencios. Rosa pasó la mano por las hojas de la planta de albahaca como si eso bastara para ordenar el mundo. Antonio apareció con la bata raída, peinándose la frente con la mano, todavía dormido por dentro. Se miraron con la familiaridad de 2 personas que fueron arquitectas de la misma vida, la casa, los hijos, los aniversarios con fotos amarillentas. Hubo un silencio cómodo y luego, como siempre, un gesto. Antonio la abrazó por la cintura mientras Rosa daba vueltas a la sartén. No era un gran gesto, era el pueblo milenario de lo cotidiano. Pero esa mañana, cada pequeño gesto tenía la densidad de lo esencial, porque lo que vendría arrastraría consigo no solo sus pertenencias, sino también su lugar en la historia. Desde hace meses, las cuentas habían sido un fantasma, una facturación sin descanso, recetas médicas que mermaban el presupuesto, discusiones apenas contenidas cada vez que aparecía un recibo. Roberto, el mayor, gestionaba una empresa pequeña que nunca acababa de arrancar. Sandra, la única hija, llevaba una vida ordenada y ambiciosa que no encajaba con la lentitud de la casa de sus padres. Bruno dejaba que la vida pasara y recogía lo que quedaba. Ninguno de los 3 sabía cómo «te necesito» sin que sonara a peso. Ninguno supo cómo preguntar sin sonar a juicio. Aquel día, Rosa puso la mesa y miró el sobre amarillo que guardaba en la cartera vieja. Era un sobre sin sobresaltos, envuelto en el tiempo de la casa. Dentro, hace años, su suegra había guardado una carta, unos papeles, certezas pequeñas que a ella le parecían grandes. No sabía aún su valor, pero lo sostenía con familiaridad, la cartera doblada, el olor del cuero, el sobre asomando como un secreto que había convivido con el paso de los años. Esa cartera le recordaba a su hija cuando ésta era niña, a las cartas de amor que una vez cruzó con Antonio, a los domingos demorados con pan recién hecho y tarde para la iglesia. El primer reproche llegó antes de los platos. Sandra entró con prisa, mirada calculadora, y dejó caer su bolsa sobre la silla. Se sentó sin saludar como quien toma posesión de una casa que cree que tiene derecho sobre todo. «Mamá», dijo sin suavidad, «no podemos seguir así. La pensión de papá no cubre ni la medicación. Ya hablamos con Roberto, tenemos que tomar una decisión». Rosa levantó la vista, los ojos encendidos en la inocencia de quien todavía piensa que los asuntos se hablan entre abrazos. «¿Qué decisión?», preguntó, y su voz fue apenas una brisa. Bruno llegó tarde, despistado, y aportó un comentario que sonó a disculpa. «No quiero líos, pero tal vez sea lo mejor. Un sitio con atención, no estaréis solos». Roberto, firme en su postura, añadió, «No es por maldad, es lo racional». Lo dijeron como quien comunica una obra de teatro ya escrita. No hubo pregunta real, no hubo la pausa que deja lugar al diálogo. Rosa sintió que algo se quebraba, no en la casa, sino en la trama íntima que los había protegido. La voz que habitualmente anotaba el calendario de cumpleaños, la que sabía qué medicamento era cada caja, la que sabía ponerle nombre a cada herida, se estaba quedando sin eco. En el salón, sobre la mesa, los 3 se sentaron. Los reproches que hasta entonces habían sido susurros se volvieron números, gastos, cargas, plusvalía de la casa. Roberto habló de cuentas con la voz de quien a veces confunde frialdad con eficiencia. Sandra justificó su frialdad con la idea del cuidado profesional.
Bruno, siempre entre la culpa y la comodidad, sonrió como quien cree cerrar un círculo sin medir el peso de su gesto. Antonio los miró, le temblaron las manos, no dijo nada al principio. Había sido, durante décadas, la figura que levantaba la voz en las asambleas del barrio, la que recitaba refranes en la mesa de la cocina. Pero aquel día, su presencia parecía un objeto al que se podían mover. Roberto, con la paciencia calculada del que necesita un aliado, le tocó la mano. «Papá», dijo en voz baja, «tú también lo sabes, no podemos seguir así. Si vamos a hacer lo que hay que hacer, que sea entre nosotros». Fue una frase que sonaba a alivio para los hijos y a sentencia para la madre. Antonio miró a Rosa con una mezcla de confusión y cansancio. Ella sintió que algo en la silla se inclinaba. El lugar que había ocupado siempre, la autoridad que regalaba cariño y decisiones, se estremecía. La sustitución fue un gesto silencioso. Los hijos no dijeron «vamos a apartar a tu madre», dijeron «tu padre está de acuerdo». Tomas esa frase en la lengua y se desgaja un sentido. En público, en la palabra que se convierte en argumento, la figura masculina apareció como el que consultaba, como la voz de la razón. Fue un movimiento pequeño, casi ceremonial. Antonio atemorizado, incapaz de poner en palabras su posición, y los hijos construyendo alrededor de su actitud la apariencia de consenso. Cuando nació la idea del asilo, la anunciaron como una medida de bienestar que él, con su autoridad agotada, respaldaba. Rosa lo escuchó y no supo si reír o llorar. Se quedó en la cocina, las manos en la espalda, y sintió que algo imprescindible había sido colocado al revés. La mujer que durante años había sido el centro de la casa, la que había cuidado hasta la última factura con delicadeza, fue desplazada sin ceremonia. En el acto simbólico de la casa, el padre se convirtió en ejecutor de una decisión que sonaba a sentencia. La madre quedaba relegada. Esa tarde, Rosa, hicimos algo que ya no había hecho. Se asomó a la lavandería, donde solía ocuparse de las prendas blancas, y escuchó. Las voces de los hijos bajaban cuando creían que nadie las oía, pero la fuerza de la traición no necesita megáfono para hacerse entender. Roberto hablaba de logística, Sandra aportaba el nombre de un centro con buena reputación, Bruno enumeraba fechas posibles. Hablaban como quien organiza un viaje, nunca se detuvieron a imaginar la vida después del viaje para los que quedaban. Rosa cerró los ojos y se sintió pegada a un recuerdo, sus manos plantando un tomate en la tierra, Antonio arrodillado ayudando a clavar la pérgola, las risas de los niños cuando la pelota se colaba entre las plantas. Fue un recuerdo que ardía en la piel porque no tenía derecho a desaparecer sin más. Se llevó las manos al pecho, notó el latido como un tambor antiguo y supo que la conversación de la lavandería no era una propuesta, era una sentencia maquillada con palabras de cuidado. Esa noche, la casa tuvo un silencio que no conocía. La tele murmuraba noticias que nada decían sobre lo que ocurría en la cocina, y el banco del jardín, testigo de tantos veranos, quedó a oscuras. Rosa no habló. Antonio limpió sus gafas con el gesto de siempre y se sentó a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro y en el contacto hubo algo que no era consuelo, era despedida silenciosa de una etapa que se le escapaba sin permiso. A la mañana siguiente, cuando llegaron los hijos, todo fue práctico como un operativo. Los argumentos repetidos, las frases que se usaron como excusas. «Es por su bien», dijo Sandra, funcionando casi como si creyera sus propias palabras. Roberto había contratado una furgoneta discreta, que apareció por la mañana, una van blanca, limpia con ventanillas tintadas, como si el gesto de llevarlos fuera algo que debía hacerse con pudor. Nadie quería que el barrio supiera demasiado, se temía el escándalo. Bruno se limitó a llevar alguna caja, a revisar la cerradura. La casa que durante medio siglo había sido su hogar empezaba a parecer una obra en traspaso. Rosa miró el jardín, donde el tomate había cuajado con esfuerzo, y sintió que la vida se le estaba plegando. Llevó a la cocina una pequeña tijera y cortó una rama de albahaca. La sostuvo durante unos segundos como si fuera un talismán. Antonio, con el rostro pálido, colocó la mano sobre la mesa. Los hijos comenzaron a empacar con la eficiencia de quienes confunden el orden con la ausencia de piedad. Cuando la van estuvo lista, hubo un momento que quedará para siempre en la memoria de Rosa, la mano enguantada de un hijo cerrando la puerta de la casa.
Ella, que había conocido puertas que se abrían para recibir a la gente, vio la puerta ahora cerrarse y el pomo enfrió su recuerdo. Se apoyó en la madera, sintió la rugosidad como un mapa de su vida, y notó que a cada giro del pomo se le iba un nombre, una receta, una canción. Antonio se acercó y, con una voz que le sorprendió por su temblor, dijo: «No pasa nada». Fue la frase que los hijos necesitaban para legitimar la acción. En ese momento, Antonio, de algún modo, se convirtió en rostro público del gesto. Su frase, su asentimiento, su imagen se transformarían en la coartada que haría creíble la operación. Rosa lo miró como si quisiera preguntar «¿Dónde te fuiste?», pero no hubo tiempo para eso. Subieron a la furgoneta y la puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la cocina como si fuese el cierre de un capítulo. En la calle, los vecinos miraron con el asombro tibio de quien no sabe cómo intervenir. Doña Lourdes, que vivía enfrente y había visto crecer a los niños, se encontró de pie en el umbral. Nadie ofreció más. La van arrancó, el motor ronroneó y el jardín quedó con la sombra de dos figuras que se alejaban. El banco quedó vacío, la parra siguió colgando sus hojas. El sobre amarillo quedó en la cartera sobre la cómoda, como si la casa no entendía que lo que contenía era parte de una historia a punto de estallar. En el camino, la van fue un vientre que tragaba recuerdos. Antonio miraba por la ventana con la expresión atónita de quien había sido convertido en autor de una decisión que no había escrito. Rosa tomó su mano y hubo un silencio que decía más que cualquier palabra. Cada kilómetro estaba hecho de nombres, aniversarios, nombres de los hijos, canciones que ya no se cantarían en la cocina. En los ojos de Rosa, la tristeza se volvía simple y clara. Les habían quitado la casa para llevarlos a un lugar donde la vida se convierte en rutina. El asilo recibió a los dos con la eficiencia de un lugar que sabe administrar ausencias. Las luces eran blancas y planas. El olor a desinfectante flotaba como un perfume institucional. Las rutinas estaban pegadas al horario. Comida a tales horas, controles a otras, horarios de visita que parecían casi una concesión. Las enfermeras, de bata impoluta, movían carros con bandejas como si fuesen carretas del deber. No había maldad en la manera de organizar, solo procedimientos que olvidaban la carne humana. Rosa y Antonio se encontraron en una habitación con dos camas y una ventana pequeña. Había cuadros de paisajes que intentaban calmar la soledad con naturaleza doméstica. Los días en el asilo se parecían entre sí. Al principio, la novedad fue una especie de anestesia. Naturalmente, nos atienden, pensó Rosa. Pero pronto la rotación de manos y miradas reveló la fatiga institucional. Tomates sustituidos por lata de puré. Atención que llegaba según el reloj, palabras que se pronuncian como si hubieran perdido su sustancia. Había un horario de ejercicios que ninguno de los dos seguía, y una sala de estar donde la televisión, que no sabían manejar, proyectaba programas que no les interesaban. En algún rincón, una enfermera llamada Josefa pasó una mirada profesional y rápida, sin detenerse a reparar en la historia que cada anciano arrastraba. Rosa se acostumbró a las rutinas como quien se adapta al clima, por necesidad. Antonio se volvió más cerrado, más quieto. A veces, por la tarde, Rosa miraba a las manos de su marido y recordaba cuando esas manos habían tensado las cuerdas para el pendedero o habían plantado un árbol. Le colocó una foto de su juventud en la mesilla para que no se perdiera en la memoria institucional. Pero las fotos no protegen del olvido, solo lo atestiguan. En una de esas tardes, cuando ambos habían aprendido a separar las horas en tarjetas, Rosa oyó un comentario en voz baja en el comedor del asilo. «Se nota que son de buena familia», dijo una de las voluntarias, y la frase flotó con un matiz que no sabía si era compasión o un juicio interesado. Rosa se pegó contra su silla. No tenía dónde colocarse. Había, entre los muros blancos, un ecosistema de cuidados profesionales que no alcanzaba a cubrir la torpeza de una familia que había decidido marcharse. Rosa y Antonio empezaron a hablar en susurros, a trazar un plan repetitivo. «Podríamos salir una noche», decía él. «No quiero que esto sea nuestra vida», decía Rosa. Había en esas palabras la resistencia silenciosa de dos cuerpos que aún se reconocían.
Planearon pequeñas fugas, volver a la casa para recoger la cartera, para coger el sobre amarillo, para robar el banco de la parra. Nunca lo llamaron huida grandiosa, lo llamaron volver a respirar. Una noche, cuando la luna apenas respiraba por la ventana, tomaron una decisión definitiva. Se levantaron como si hicieran un ritual de valentía y se movieron con cuidado. Al salir, el pasillo del centro chirrió de un modo que les supo a confesión. Cruzaron la puerta principal y se encontraron con el frío seco de la noche. La calle era una franja de asfalto con el eco de coches a lo lejos. Tenían la sensación de no pertenecer allí, dos cuerpos que habían sido incrustados en un calendario que no era suyo. Anduvieron por la carretera, avanzando con paso torpe y firme, cargando la mochila con lo esencial, una muda, la cartera con el sobre amarillo, la foto de la juventud. Avanzaron hasta que el cansancio hizo mella en Antonio. Se detenían cada tanto, se miraban con un miedo que era también una decisión. Rosa, en algún momento, sintió que su marido se inclinaba demasiado, su respiración era corta, los labios azulados. Se dieron cuenta de que necesitaban ayuda urgente. Rosa bajó la mirada y por primera vez en un tiempo dejó que la fe saliera por la garganta. «Señor», murmuró, sin solemnidad ni teatralidad, simplemente como quien pide que el mundo reconozca su vulnerabilidad. «Señor, si nos has oído, manda a alguien». No fue un ruego grandilocuente, fue un hilo lanzado al vacío en la esperanza de que alguien, en algún punto, escuchara. No prometía milagros, pedía un gesto humano. La respuesta llegó en forma humana y cotidiana. Un coche se detuvo al borde de la carretera, conducido por un joven que no pudo ignorar dos figuras en la oscuridad. Se llamaba Marcos. Iba con prisas por su turno de trabajo, pero algo en la carga de aquellos dos le habló de urgencia de verdad. Preguntó con la naturalidad de quien presta atención: «¿Se puede ayudar?». Y al ver la fragilidad de Antonio, sin pensarlo dos veces, hizo lo que pudo. Buscó en el maletero una manta, avisó a una ambulancia por teléfono y se quedó hasta que llegaron las luces rojas del convoy. No fue una intervención divina en la forma de un trueno, fue la gracia concreta de una mano tendida. Marcos atendió la situación con la diligencia de un joven que había visto fragilidad y decidió no mirar hacia otro lado. Incitó a una reacción en cadena: la ambulancia, la llegada al hospital, la atención médica. En el hospital, el doctor Silva dictaminó lo que era evidente: deshidratación, agotamiento, una infección urinaria que necesitaba antibióticos. No fue un milagro del cielo, fue el trabajo de personas, la combinación de suerte y de diligencia. Mientras Antonio descansaba, Rosa se apoyó en la ventana de la sala de espera y miró el exterior con un asombro tenso. Junto a Marcos apareció Ana, su esposa, con una bolsa de fruta y una mirada que no conoce límites cuando la compasión manda. Ana se acercó con una naturalidad que no pretendía heroísmo. «Si necesitan algo, yo lo llevo», dijo. Sus manos tenían la limpieza de quien cuida por elección. Rosa, con las facciones marcadas por la noche al raso, sintió por primera vez en semanas el calor de la hospitalidad que no se pide sino que se ofrece sin cálculo. Marcos y Ana no eran familia, eran dos voces nuevas que sin saberlo aún entrarían como remedio en la piel de Rosa y Antonio. Le dieron agua, una manta, un lugar donde quedarse aquella noche. No hubo juicios, solo gesto. Para Rosa, la gratitud era un lago que empezaba a abrirse con cautela. En su cartera, el sobre amarillo seguía allí, latente como un secreto que aún no había estallado. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, la vida de Rosa dejó de ser una sola imagen y empezó a fragmentarse en varios futuros posibles. Esa mañana, sentada en la pequeña cocina de la casa de Marcos y Ana, una casa sencilla con una mesa de madera donde alguien siempre deja un florero, Rosa abrió la cartera y sacó el sobre. Lo sostuvo entre los dedos y notó la textura del papel. Ana observó con curiosidad y respeto. No hubo preguntas invasivas. Hubo una intención de acompañar. Rosa no sabía qué haría con lo que estaba dentro. No era su ambición descubrir una fortuna. Era, quizá, la primera vez en días que sentía que decidir sobre algo seguía siendo un acto suyo. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la casa que habían dejado, los tres hijos dormían como quien ha resuelto un problema. No se habían detenido a pensar en la bofetada moral que daría la ausencia de sus padres. Roberto soñó con la oficina, Sandra revisó correos en la madrugada,
Bruno dejó el móvil en silencio. Nadia, por entonces, había imaginado que dentro de la cartera podría haber un papel que cambiase la naturaleza del abandono. Pero lo que importa ahora no es cómo se prepara la codicia, sino la lentitud con que el mundo gira hacia la justicia. En ese instante, en la cocina de Marcos y Ana, Rosa abrió el sobre y dejó que la vida volviera a pasar por sus manos. No era todavía un final, era el principio de otra tensión. Ella no sabía que al recorrer los papeles encontraría una llave que obligaría a los hijos a mostrar el rostro que tenían cuando creían que nadie miraba. La mañana avanzó con el olor del pan y la certeza de que, en algún punto, habría que decidir. Rosa guardó los papeles con las manos que habían sabido coser y planchar, con una mirada que por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en futuro. Afuera, la parra seguía dando sombra, el banco esperaba. Dentro, la decisión se perfilaba, cómo y con quién construir una nueva manera de estar en el mundo. Por ahora, sin embargo, la historia aún no ha alcanzado su punto de ruptura. Rosa y Antonio están a salvo, gracias a la bondad de extraños que se han vuelto familia. Un sobre amarillo yace en una mesa, con su promesa de cambio. Y en la casa que los abandonó, los hijos siguen creyendo que la vida puede sustituir a la memoria con una decisión rápida. Una nueva escena está por comenzar. La llegada de los papeles a la vista, de los hijos, su reacción y la tensión que se instalará cuando el precio de la indiferencia encuentre un espejo. Pero eso, por ahora, es otra hora que aún no ha sonado. La mañana en que los papeles dejaron de ser un rumor para convertirse en verbo, los hijos no estaban preparados para el eco que les devolvía su propia ausencia. Fue Sandra quien abrió el sobre en su despacho, sin imaginar la exactitud del golpe. Nombres, fincas, cuentas bancarias. El documento no era un billete mágico, era una cadena de títulos, un testamento antiguo que la familia había conservado y que, por descuido o por destino, consolidaba un patrimonio que no encajaba con la imagen de hogar deshilachado que ellos habían querido fabricar. Roberto no lo creyó al principio. Sus manos, acostumbradas al papeleo de la empresa, temblaron cuando la cifra apareció en una línea, clara como una sentencia: propiedades en 2 pueblos, la casa de campo que su abuelo arrendaba, y una cifra que, al convertida en palabras simples, podría cambiar muchas decisiones silenciosas. Bruno, desde el sofá, miró el documento como quien contempla una película que no es la suya, curiosidad sin compromiso. «Esto no puede ser», dijo Sandra, intentando modular una alarma que sonaba demasiado a oportunidad. «Si hay algo ahí, tenemos que actuar con cuidado». Su voz tenía la lógica del cálculo. No era la voz de la hija herida, era la voz de la que encuentra una llave y ya piensa en puertas que abrir. La noticia se esparció con la rapidez de una brisa que se vuelve vendaval. Un mensaje de texto, una llamada, y al cabo de horas, el lugar donde Rosa y Antonio se encontraban cobró un brillo que antes no existía. Marcos recibió un correo del hospital informándole que los familiares se presentarían. No hubo reproches en el correo, solo cierta prisa por recuperar lo que consideraban propio. Marcos, que conocía la fragilidad de Antonio, sintió un escalofrío distinto. La presencia de los hijos no era la visita compasiva que esperaban, era un interrogatorio que llegaba acompañado de la ambición. La llegada se realizó con teatralidad. Un Mercedes negro aparcó frente al portal de la casa de Marcos y Ana, con el mismo tintineo que anticipa un argumento prescrito. Sandra bajó con tacones que, en esa casa sencilla, resonaban como algo extraño. Roberto le siguió con una carpeta bajo el brazo, Bruno con una bolsa de aparente buena fe. Llamaron con el alarde de quien ya se siente en posesión del lugar. Marcos abrió la puerta con la tranquilidad de quien no se siente en deuda con nadie, y sin embargo, con la gentileza de quien quiere proteger a los suyos. Los saludos fueron corteses y polidos, pero la tensión asomó pronto. «Queríamos hablar con Rosa y con su marido», dijo Roberto, tan formal como si pidiera permiso para inspeccionar una herencia. Rosa apareció en la cocina con la blusa arrugada y la mirada que acopla memoria y prudencia. Antonio, descansando en la habitación, envió a su esposa a la conversación porque su voz aún no se levantaba con firmeza.
Allí, en el umbral de esa casa que había sido rescatada del abandono, se iba a dirimir no solo un reparto de bienes, sino la forma en que la familia definiría su propia humanidad. Marcos sostuvo la mirada de Roberto y respondió con calma que Rosa y Antonio estaban bajo atención y que estaban agradecidos por la preocupación. Pero si hay algo que debamos revisar, estamos dispuestos a escuchar, añadió, sabiendo que la palabra escuchar a menudo esconde trampas. Sandra mostró el documento, una copia del testamento, sellada y legalmente vinculante. El gesto de poner el papel sobre la mesa fue una manera de poner la historia al descubierto. Creemos que esto nos pertenece. Hay cosas que deben aclararse. La frase contenía la expectativa de que la sangre fuera un título automático. Lo que no esperaban era que el documento, en su frontalidad, también revelara una posibilidad distinta, una cláusula que permitía a aquellos que habían cuidado realmente de los propietarios, no por sangre, sino por cuidado efectivo, recibir una compensación y honorarios, y la facultad del testador para designar fideicomisarios en vida. La legalidad no era un arma de venganza automática, era un instrumento que podría refrendar el lazo efectivo de quien presta servicio y cariño. Marcos pidió tiempo. Sugirió que, para evitar decisiones precipitadas, llamáramos a un abogado que explicara el alcance de lo escrito. De algún modo, la aleatoriedad de la oportunidad dio paso a la justicia de la forma. Un profesional imparcial podría traducir el latín del poder en términos humanos. Los hijos, que confiaban en la inercia de su propia voluntad, vieron cómo la escena tomaba matices que no controlaban. El doctor Pereira llegó con un maletín negro y una voz templada. Habló en términos sencillos: la validez del testamento, la necesidad de comprobar firmas, la posibilidad de impugnación y la figura del albacea. Explicó que la voluntad dispone bienes y que si se demostraba que las facultades mentales del testador estaban íntegras en el momento de la firma, aquellos deseos tenían fuerza. Pero también apuntó una advertencia: los actos prácticos de cuidado, documentados y claros, podían sostener la exigencia moral y legal de que se tuviera en cuenta a quien había actuado como verdadero sostén. Los hijos se enteraron entonces de que no bastaba con llegar con prisa y exigir. Habría un proceso, y más allá de lo jurídico, habría una evaluación ética que pondría en evidencia no solo la herencia, sino la historia. Fue un momento de silencio tenso. Sandra, que había esperado un desenlace tangible, vio cómo la certeza de su plan se disolvía. Roberto apretó la carpeta con más fuerza. La confrontación que siguió fue menos teatral que áspera. Los reproches se transformaron en frases cortantes. Si estuvierais aquí cuando tocaba, esto no sería una sorpresa. Cuidado, ¿dónde estabais cuando los dejasteis? Bruno intentó una disculpa que sonó a compra barata de conciencia. Podríamos organizarnos para arreglar el tema. Pero la verdad, esa verdad sencilla que sale a la luz cuando alguien mira a los ojos, pesó sobre ellos. Rosa los miró con una calma que no era indiferencia. Había un contexto que ahora debía decidir qué hacer con aquel patrimonio: reclamar lo que por sangre les correspondía o usarlo para algo que sanase tanto a la pareja como a otros. En su mano, la decisión tenía sabor a elección moral. No quería el dinero para reconciliar facturas o atajos. Había aprendido que la dignidad no se compra ni se recupera con cifras, sino con actos que hablan más alto que el eco de las palabras. Antes de tomar una decisión, Rosa pidió que la casa se llenara de testimonios de quienes habían estado con ellos en los últimos días. Enfermera Josefa, con su lenguaje seco de quien conoce el dolor sin dramatizarlo, habló de la rapidez con que la pareja había sido salvada. Vecinos como doña Lourdes contaron pequeñas historias de la vida cotidiana, anécdotas que mostraban cariño en gestos mínimos. Marcos y Ana aportaron pruebas documentales, llamadas al hospital, fotos, recibos de medicinas y hasta un registro de visitas. No era una contabilidad fría, eran huellas de presencia.
Con esas pruebas, el asunto no quedó en el terreno de las palabras. El doctor Pereira propuso formalizar un procedimiento. Se constituiría una tutela provisional para proteger a los titulares hasta que se resolviera la validez íntegra del testamento, y se abriría un proceso de verificación que respetara los derechos de todos. Los hijos entendieron que la justicia requería tiempo y paciencia. La impaciencia no era buena aliada. En los días que siguieron, la casa de Marcos y Ana se convirtió en un punto de encuentro para decisiones humildes. Rosa y Antonio comenzaron a reconstruir, con pasos pequeños, la confianza perdida. Los gestos cotidianos, preparar una infusión, regar una planta, leer un titular, se convirtieron en gestas de recuperación. La presencia de Ana, en particular, fue decisiva. Con mimo y una consistencia que no buscaba nada a cambio, ella fue haciendo que la idea de madre volviera a fluir por las estancias. En algún momento, entre conversaciones y papeles, alguien pronunció con sorpresa aquello que la historia pedía. «Ana te llama madre, ¿verdad?». Era una pregunta que pretendía medir afecto. Rosa sonrió y la respuesta fue simple. Ella me llamó madre antes de saber lo que había en el sobre. La frase puso en su sitio la auténtica familia, no la que reclama por sangre, sino la que acto tras acto demuestra cuidado. Ese gesto fue el núcleo de la nueva interpretación del título que ahora resonaba en sus vidas, la madre reemplazada por el padre y luego por su propia hija. El primer reemplazo había sido simbólico y social. El padre, en el momento de la expulsión, había sido colocado como intérprete de una decisión ajena, despojando a Rosa de su voz en la casa que ella había hecho. El segundo reemplazo no era traición, era donación. La hija que la reemplazó en el rol afectivo fue una mujer surgida del amor, Ana, que por elección se convirtió en hija. Mientras los días transcurrían, los hijos intentaron diversas maniobras. Roberto habló con un notario al que conocía. Sandra propuso una mediación que parecía más una táctica de desgaste. Bruno buscó alianzas con vecinos para justificar sus omisiones pasadas, como dificultades económicas. Pero sus excusas no borraban la memoria del abandono. Ante eso, Rosa no quería escarnios públicos, quería una restitución que sanara heridas e impidiera que lo ocurrido se repitiera con otros. Con la cesaría del doctor Pereira se acordó una solución que obedecía a dos principios: proteger a los mayores y convertir la fortuna en algo que perpetuara el cuidado. La propuesta, que nació en la cocina de Marcos y Ana, fue humilde y luminosa al mismo tiempo. Crear un refugio que acogiera a ancianos abandonados. Un hogar donde la dignidad fuese una obligación moral, no una prestación económica. No pretendía glorificar la pérdida, pretendía transformar la fortuna en una obra que diera sentido. La idea requirió formalidades. Se constituyó una fundación limitada, con estatutos claros, supervisión de un consejo donde participaban vecinos, el doctor Pereira, un representante de la comunidad médica y la pareja que había cuidado a Rosa y Antonio. Se planteó que parte de la herencia serviría para sostener el hogar y que otra parte se destinaría a crear un fondo de emergencia para ancianos necesitados. Los hijos recibirían una suma simbólica, pero no la llave de la operación. No fue venganza, fue justicia antitética a la indiferencia. Entrando en la sala donde se sellaban los acuerdos, Rosa tomó la lapicera con manos que temblaban apenas. La firmó con la misma caligrafía que había usado para apuntar recetas de cocina y notas de cumpleaños. El acto de firmar no era simplemente administrativo, era reivindicar una agencia que le habían arrebatado. Al mismo tiempo, hizo algo más que sorprender a todos. Sugirió que la casa de campo heredada por la familia se convirtiera en el primer albergue, que abría sus puertas no para exaltar un beneficio, sino para ofrecer refugio. La decisión provocó choque y silencio entre los hijos. Para ella, en cambio, resonaba como la lógica natural de una vida que siempre había sido de dar. Hubo quien se indignó. «¿Regalar propiedades?», murmuró Sandra en voz baja, como si la generosidad fuera una locura mal calculada. Roberto calculó cifras y pérdidas, tratando de medir el impacto. Bruno se sintió sorprendido por la decisión de sus padres. En lo profundo, una parte de él reconoció que su propia inacción había contribuido al problema.
Pero la sentencia jurídica y moral ya había sido plantada. La acción de cuidar y la coherencia de la conducta pesaban tanto como las palabras de sangre. El refugio empezó a tomar forma con la lentitud de las cosas que valen. No fue montaje mediático ni empatía de un día, fue trabajo diario. Adaptar habitaciones, contratar personal con vocación y no solo currículum, crear protocolos que respetaran la autonomía de los residentes. Enfermera Josefa aceptó colaborar en la formación del personal. Donaciones de vecinos y pequeños empresarios permitieron equipar cocina y consultorio. Rosa y Antonio participaron en decisiones como los que, aunque frágiles, mantienen viva la memoria. La vida en la casa nueva fue una curva de aprendizaje. Hubo noches en que los pies de Rosa no querían encontrar el ritmo. Hubo discusiones sobre cómo establecer horarios y, sobre todo, cómo no reproducir una institucionalidad fría. Se decidió que las visitas serían abiertas, que las decisiones de los mayores albergados serían consultadas y que el hogar actuaría como hospedaje con respeto. La sensibilidad se volvió norma. En ese periodo, la relación entre Rosa y Ana se transformó en una filial verdadera. Ana aprendió a llamar a la madre por los pequeños apodos que ya solo Rosa recordaba. Rosa enseñó recetas que se grabaron en los nuevos muros del hogar. Juntas plantaron un pequeño huerto donde crecieron tomates como en el banco de la parra. La sangre no era un requisito para el afecto era el único requisito. Los hijos, mientras tanto, enfrentaban la realidad. Había recibido una porción simbólica y la comunidad veía con buenos ojos la decisión de Rosa y Antonio por transformar la fortuna en bien común. Esto no borró el dolor de la traición, pero en el brillo de la restitución había algo que impidió que el drama se convirtiera en espectáculo. No hubo humillaciones públicas, hubo preguntas calladas y necesidad de reparación interior. Con el tiempo, la salud de Antonio empezó a declinar. No fue un descenso súbito ni injustificado, fue la fatigada maquinaria de los años que pide reposo. Él, que había sido una presencia fuerte y callada, empezó a dormir más y a hablar menos. Rosa, que lo sostenía con su ternura paciente, lo acompañó en veladas largas. Cuando el final se acercaba, no hubo dolores melodramáticos. Hubo un adiós sereno, con la casa llena de gente que respetaba el silencio. En las últimas semanas, Antonio tuvo una lucidez clara. Llamó a Rosa a su lado con la misma naturalidad con que había compartido un café 50 años atrás y le habló con palabras medidas. Le pidió que continuara con la obra del refugio, que cuidara de quienes no tenían a nadie. No pronunció deseos de castigo ni de escarnio, pidió que la vida que vendría fuera distinta para otros. Fue un legado espiritual antes de todo, la urgencia de que la dignidad de los mayores se volviera un acto colectivo. Antes de partir, Antonio redactó un pequeño apéndice. No reemplazó el testamento legal, ese ya había sido modificado por acuerdos formales, pero dejó una carta privada que explicó su voluntad íntima. En ella pidió comprensión para sus hijos y una advertencia sin crueldad. La familia no es un nombre heredado, es un compromiso. Por eso, cuando falleció, los gestos de cariño se mezclaron con la tristeza y con la sensación de que algo había sido logrado. El día del sepelio fue discreto. Vecinos, residentes del refugio, el personal médico que los había atendido, Ana y Marcos y, por supuesto, los 3 hijos biológicos asistieron. Nadie buscó convertir el momento en tribunal. Hubo respeto, y en el velatorio la carta de Antonio se leyó en voz baja delante de quienes debían oír. En ella, el hombre agradecía por la vida compartida, pedía perdón por sus silencios en la casa y explícitamente declaraba que la casa y los bienes debían servir a quienes necesitaran un techo digno. La lectura de la carta fue un punto de cierre y también de inicio. Rosa permaneció firme, con las manos entrelazadas, sosteniendo la calma como un acto de amor. No hubo brindis de venganza. Hubo, más bien, la confirmación de un proyecto que, aunque nacido de dolor, aspiraba a ser reparador. En el reparto formal que vino después, con la mediación del doctor Pereira, se selló lo que ya había sido trabajado comedidamente. Una porción para los hijos, como reconocimiento de su vínculo sanguíneo, un fondo mayor dedicado al refugio y a su mantenimiento, y la transferencia de la casa de campo para ser puesta en funcionamiento como residencia modelo con capacidad para recibir a personas en situación de abandono.
Los hijos recibieron una suma simbólica, no la suficiente para borrar faltas del pasado, pero sí un recordatorio de que la vida tiene contabilidades morales que no se apagan con dinero. Sandra, Roberto y Bruno reaccionaron con una mezcla de humillación y alivio. No eran villanos caricaturescos, eran personas que habían tomado decisiones erróneas, ahora confrontadas con las consecuencias. Hubo conversaciones difíciles entre ellos y con Rosa. Algunas palabras fueron ásperas, otras tímidas. No todo se arregló en un día. Para algunos, la pérdida era la conciencia de una oportunidad ética desperdiciada. Para otros, una protesta contra lo que percibían como injusticia. Pero lentamente, la comunidad donde había ocurrido el abandono miró la historia con ojos distintos, ya no como un escándalo privado, sino como un precedente moral. En los meses siguientes, el refugio empezó a funcionar, no como una obra faraónica, sino como un lugar pequeño, atento, que buscaba dignidad en lo cotidiano. Personas mayores que habían sido desamparadas encontraron allí un hogar donde las rutinas respetaban su autonomía. El huerto daba tomates, la mesa se llenaba de voces, la música sonaba suave en las tardes. Rosa presidía con la modestia de quien sabe que la autoridad viene del corazón, no del título. Ana asumió la tarea de coordinadora emocional. Tenía la capacidad de poner orden y ternura en la misma medida. Marcos se encargó de la logística y del mantenimiento. Enfermera Josefa llevó la experiencia profesional que la comunidad necesitaba y el doctor Silva la supervisión clínica. El doctor Pereira continuó como miembro del consejo, vigilando la buena administración. Cada uno aportó lo que sabía sin convertir el refugio en una institución fría. La presencia de los hijos cambió también. Algunos empezaron a visitar con regularidad, otros mantuvieron una distancia que la conciencia les marcó. No hubo reconciliaciones grandilocuentes, hubo pequeños pasos. Roberto participó en un comité asesor, no por altruismo inmediato, sino por la obligación de reconstruir su nombre. Sandra visitó una tarde y se puso a ayudar en la cocina sin papeles, simplemente para aprender a estar. Bruno, más lento en los gestos, reparó una ventana del huerto, y en su silencio había una penitencia que no pedía absolución. Con el tiempo, la casa de la Parra volvió a albergar voces. El banco donde habían conversado en los veranos quedó limpio y, a su lado, crecieron nuevos tomates. Las manos de Rosa, ya menos ágiles, seguían siendo mapa de historias. La gente del barrio miraba con respeto. Lo que un día había sido abandono era ahora una posibilidad de reparación colectiva. En la última escena que deseo contar, Rosa se sienta en la terraza al atardecer. Sus ojos, que han visto mucho y sufrido, miran el horizonte con la calma de quien ha elegido el acto mayor, convertir el sacrificio en servicio. A su lado está Ana, que le toma la mano con naturalidad. Los rostros de quienes habitan el refugio pasan como pequeños episodios de vida. Un anciano que canta, una mujer que teje, un joven voluntario que arregla una persiana. Rosa piensa en la frase que encabeza su historia: la madre reemplazada por el padre y luego por su propia hija. Sabe ahora que esas palabras no son una condena, sino una cartografía de lo que ocurrió, que el padre, empujado por la fatiga y por la manipulación, fue usado como ejecutor del desarraigo, que la verdadera sustitución afectiva no la hizo la sangre, sino el amor elegido. Su hija no es quien comparte su ADN, sino quien se ofrece sin cálculo a cuidar. Es una lección que no busca humillar a nadie, sino mostrar que la familia se mide por actos, no por apellidos. Una pregunta queda en el aire, tal vez la más necesaria. ¿Qué significa ser familia? Para Rosa, la respuesta se ha ido tejiendo en actos: disponibilidad, paciencia, fidelidad en las pequeñas cosas. No es una doctrina, es una práctica. No promete milagros, promete en cambio que lo que se hace con amor tiene poder para cambiar vidas. La historia termina sin estridencias. Hay pérdidas, claro. La muerte de Antonio dejó una herida que nada borra. Pero también hay una reconstrucción, un refugio que es casa, decisiones que defendieron la dignidad y una mujer que volvió a decidir sobre su destino. No hubo venganza ostentosa ni humillación pública de los que fallaron. Hubo consecuencias legales y morales y una restitución dirigida a la reparación.
Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que valore la dignidad de nuestros mayores. En la última imagen, Rosa cierra los ojos y recuerda un gesto pequeño, la mano de Antonio sobre la suya, la tarde en que plantaron la parra y el primer tomate que recogieron. Son recuerdos que ya no se guardan por miedo, sino para enseñarlos. Al final, seduce la idea de que a veces el mundo nos quita un lugar para que aprendamos a ocupar otros, mejores, donde la compasión manda. La madre reemplazada por el padre y luego por su propia hija fue para ellos un mapa que enseñó a mirar de otra manera, no solo la traición, sino la posibilidad de ser transformados por lo que elegimos hacer con lo que recibimos. Rosa mira la casa del refugio y sonríe sin solemnidad. Ha elegido, de nuevo, dar. Y en esa elección vive la restauración. Si esta historia te conmovió, suscríbete, compártela y comenta. ¿Qué harías tú en su lugar?